Patria, se abre la sesión. Bien, el acta de la sesión número 40, por no haber sido objeto de observaciones, se da por aprobada, y el acta de la sesión 41 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Una comunicación de la bancada de la UDI que señala que la diputada señora María José Hoffman será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Jaime Belolio. Y también un correo del jefe de gabinete del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en que indica que tras conversar con los coordinadores de la selección adulta femenina, se podría realizar el homenaje que fue acordado por esta comisión en conjunto con la Comisión de Deportes el día viernes 4 de octubre en horario y lugar a determinar, en base a la disponibilidad y planificación del cuerpo técnico del seleccionado. Eso es todo, Presidente. Bien, gracias, secretario. Nosotros habíamos acordado en conjunto con la Comisión de Deportes hacer un homenaje a la selección femenina, y por sus tiempos, particularmente, no va a poder hacer un homenaje en sala, no se alcanza, pero la propuesta es que el día viernes 4 de octubre, vamos a terminar bien el horario, sí, vamos a visitar las dependencias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ¿ya? Entonces vamos a hacer una visita en terreno y ahí vamos a hacer el homenaje con ellas. El viernes 4 de octubre. Entonces yo les pediría a las que son de regiones que por favor viajen después de eso, porque sería importante que todas estén presentes ese día. Eso sobre la cuenta. ¿Sobre la cuenta, diputada? Tienen la palabra. Como punto, bueno, la verdad es que tuve hace un tiempo ocasión de hablar con el manager en realidad de nuestra arquera, Edler, y ella quedó obviamente también de asistir a la Cámara. Como no entiendo que por los plazos, los tiempos, como ha dicho la Presidenta, no se puede, pero creo que igualmente a propósito de su nominación pudiéramos enviar como comisión una carta de felicitaciones por esto que ha sido histórico, en donde fue nominada una de las mejores deportistas del mundo y que además fue bien difundido. Y me gustaría agregar que seguramente en ese momento vamos a poder hacer mención, pero que lo enviáramos hoy día como una carta de felicitación también a ellos. Ok. ¿Vamos a tomar el acuerdo después? No, ya tenemos, perdón. ¿Vamos a tomar el acuerdo, si les parece? En la carta, bien, acordado. Bien, ¿nada más sobre la cuenta? Puntos varios. Diputada Castillo. Sí, bueno, primero, Presidenta, pedirle autorización a la mesa para poder ingresar mi reemplazo, que viene en camino. Hay una confusión con el horario de inicio de la comisión, pero ya lo traen. Y lo segundo es que, bueno, esta semana lamentablemente se han seguido produciendo femicidios. Nosotros sabemos que hay una ley que se tramitó en esta misma comisión, que es la ley Gabriela, que es de la autoría de la Presidenta, y que muchas de acá también concurrimos con el apoyo y la firma, pero todavía hay muchas tareas que están pendientes, y se repite persistentemente que cada mujer que muere asesinada en manos de un hombre generalmente tenía alguna medida de protección asociada a alguna causa, por violencia intrafamiliar previa. O sea, las mujeres están rompiendo la barrera de denunciar, sin embargo siguen resultando muertas. El año pasado se tramitó un proyecto que es de autoría de la senadora Adriana Muñoz, que se avanzó ya lo suficiente, fue aprobado en la Cámara. Está durmiendo porque tiene un tema con los recursos que se necesitan para poder implementar el monitoreo telemático en las medidas cautelares por violencia intrafamiliar cuando sea necesario. En ese minuto hubo un compromiso en sala de la ministra de la Mujer, doña Isabel Pla, en patrocinar ese proyecto y darle el debido financiamiento para que el monitoreo telemático pudiese establecerse como una medida precautoria, una medida de protección más bien, en casos graves como los que hemos conocido últimamente. Y ya ha pasado más de un año en que no hemos tenido ninguna noticia sobre ese tema. Este proyecto hoy día está radicado en la Comisión de Familia. Yo el año pasado me tocó presidir esta instancia. Conversamos varias veces en que esto venía, pero creo que hoy día ya se hace realmente urgente que el Ministerio de la Mujer y Hacienda también en este caso otorgue los recursos necesarios para que el proyecto de monitoreo telemático pueda ser despachado finalmente de la Cámara y continuar con su
con su tramitación y próxima promulgación. Así es que le solicitaría a la comisión, si lo tienen a bien, que pudiéramos oficiar a la ministra, bueno, justo ahí viene la ministra subrogante, la subsecretaria. La subsecretaria. Estábamos hablando de el proyecto de monitoreo telemático, que hubo un compromiso en sala de la ministra a poder darle viabilidad a ese proyecto, incorporar los recursos necesarios, y estamos solicitando, pero ya que llegó la subsecretaria, tal vez nos puede comentar al tiro, ¿en qué está todo ese procedimiento? Porque siguen habiendo mujeres muertas que tenían medidas de protección en curso, pero que no se estaban cumpliendo, y al menos yo soy una convencida que ese proyecto es un gran avance en ese sentido. Entonces, no sé, Presidenta, si le parece bien consultarle a la subsecretaria o en subsidio también poder enviarle un oficio a la ministra para saber qué está pasando con este proyecto. Muchas gracias. Sí, podemos, sobre el punto, diputada Carvajal y diputada Sepúlveda. Gracias, Presidenta. La verdad que lo que acaba de hacer presente la diputada Natalia Castillo por su intermedio ha sido un tema que es muy necesario abordar. Sin duda que una de las medidas que se adoptaron a través de este proyecto de del dispositivo telemático es muy relevante, y a propósito de eso yo quisiera hacerles saber a la comisión que sostuvimos una reunión hace un tiempo con el ministro del Interior, con la ministra de la Mujer, con la subsecretaria de Prevención del Delito, y además con los altos generales, en este caso de Carabineros, y con el director nacional de la PDI, y algunas diputadas que fueron Virginia Troncoso, estuvo Jimena Sandón, estuvo la diputada Carola Marzán, en donde justamente lo que buscábamos era que se hiciera eco primero con los diagnósticos de cuántas son las resoluciones emitidas desde los tribunales que dicen relación con garantizar a la mujer, por ejemplo, que no debe acercarse el denunciado en este caso. Bueno, y desde ese trabajo es que sostuvimos una nueva reunión en donde no han llegado aún los diagnósticos, pero a propósito de eso yo quisiera contarles que el día 7 de octubre se va a realizar una reunión de esta mesa, llamémosle mesa, en el Congreso, el día lunes 7 de octubre, en el Congreso en Santiago, en donde está convocada la subsecretaria de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior y los que ya mencioné, director de Carabineros, de la PDI, y todas las diputadas, porque le hicimos también una invitación extensiva a todas las que quieran asistir. Entonces sería muy necesario que nosotras como Comisión de Mujeres estuviésemos presentes ese día, porque hay otras medidas. Entiendo que a las 5 de la tarde le vamos a hacer llegar, pero para que podamos estar a propósito de esa y otras medidas que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hemos también solicitado, como por ejemplo un botón de pánico que se está implementando en algunas comunas, lamentablemente comuna piloto solo en Santiago, porque hay que tener toda una mecánica establecida para poder ejecutarle, porque requiere recursos, pero además algunas otras propuestas que le hiciéramos, como era el tema de desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, generar una campaña preventiva hacia los varones en cuanto ellos se reconozcan violentadores, u otras que podemos señalar en ese momento, pero yo quisiera dejar eso patentado para que la comisión estuviésemos ese día 7 de octubre a las 5 de la tarde, y ojalá todas las diputadas o diputados que estén también muy alerta con este tema, porque solo como dato, de las 10 notificaciones que salen de los tribunales, solo 4 se ejecutan. Y ese es un punto. Y lo segundo, que además el delito de femicidio y violencia de género no está catalogado entre los delitos de alta connotación social. Y eso, lo que también hay una misión que hay que hoy día abordar, y que ojalá la subsecretaría pronto la incluya dentro de la cartera de delitos de alta connotación social, para que haya un seguimiento y una efectividad mayor, sobre todo en estos temas. Gracias, diputada Carvajal. Nos hace llegar la invitación formal para poder participar como comisión. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, agradecer, yo no soy parte de esta comisión porque la federación no tiene cupo, pero cada vez que podemos hemos venido. Primero decirles que en 2 horas más, en la comuna de Coltauco, se produce el funeral de María Cristina Jiménez, de 47 años. Que en 2 horas más se produce un funeral no solo de ella y de su familia, sino de la comuna de Coltauco completa y de su región. Y es emblemático que hoy día, ¿no es cierto?, estemos todas y todos sentados en esta mesa tratando de hacer las cosas mejor,
pero que a pesar de eso, con medidas cautelares, Presidenta, con medidas cautelares, con programas incluso que se estaban haciendo en la propia comuna para crear líderes dentro de la propia comuna para que sean monitoras precisamente de cómo se protege en relación a violencia intrafamiliar. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esta ley que hoy día existe, que está en el Parlamento y que es de autoría de la senadora Muñoz, del monitoreo, ¿no es cierto?, telemático, y que nos permita usar esto de las tecnologías para proteger hoy día a las mujeres. Y yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Ejecutivo en este día, precisamente hoy, en que una mujer vamos a tener el funeral, se va a enterrar, y además donde tenemos toda una comuna y una región con índices, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar y de femicidio tremendo. Y decirle, Presidente, también que a mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera responder a un proyecto de acuerdo que nosotros votamos favorablemente para cómo resguardamos a los niños y niñas que quedan absolutamente desprotegidos, porque en el caso de María Cristina queda una niña, ¿no es cierto?, sin padre, sin madre y con una familia que necesita ayuda y necesita apoyo. Ahí hay dos tareas que tenemos que resolver. Presidenta, este es lo que está diciendo hoy día el alcalde de Coltauco. Ni una menos en Coltauco. El alcalde de Coltauco se encuentra aquí, don Rubén Jorquera, y él quiere 5 minutos solo para entregar una carta y para decir algunas palabras en relación a lo que necesita la comuna y la región para poder tratar de apoyar y ayudar, ¿no es cierto?, en estos casos. Así que si fuera posible, Presidente, en puntos varios, tratar de escucharlo solo 5 minutos al alcalde, que pudiera entregar la carta, que también se le entregó al presidente de la corporación, y simbólicamente hoy día, en este día tan doloroso para la región de O'Higgins. Eso, Presidenta, si lo tiene a bien la comisión. Sí, muchas gracias, diputada Sepúlveda. Contarle a las miembros de la Comisión de Mujeres que la diputada se acercó a mí el día de hoy para solicitar en el punto varios poder escuchar al alcalde, que se encuentra acá en la sala. Lo saludamos, alcalde, y darle 5 minutos después del punto varios. Yo creo que corresponde, a propósito además de lo que ha planteado la diputada Castillo, la diputada Carvajal, y sobre el tema que también la diputada Sabat me ha solicitado fuera de la comisión y que hoy día lo va a expresar respecto al proyecto de control telemático. Si les parece tomar el acuerdo de escucharlo, ya, acordado. Diputada Sabat y diputada Fernández. Gracias, había ingresado antes el reemplazo formal de la diputada Orsini por la diputada Castillo. Me había olvidado dar cuenta de eso. Gracias, Presidenta. Yo en la misma línea, y según lo que habíamos conversado ya hace unos minutos atrás, era justamente que nosotros como comisión pudiésemos pedirle a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que es donde se encuentra radicado hoy día el proyecto, justamente el traslado, puesto que ese proyecto lo comenzamos a tramitar en la legislatura pasada, también con muchos problemas, porque como sabemos necesitamos del Ejecutivo que proponga y en alguna otra manera agregue los recursos que necesita, un informe de Hacienda para que efectivamente pueda funcionar ese proyecto. Entonces, del gobierno pasado tuvimos los mismos problemas, no tuvimos tampoco el respaldo en recursos. Entonces, la idea es que justamente poder trasladarlo para acá, se trate acá en Comisión de Mujeres, y recuerdo que efectivamente no existía antes esta Comisión de Mujeres, por eso es que hoy día solicito que se pueda hacer el traslado. Creo que corresponde de acuerdo a la temática que trata esta comisión. Y podamos justamente solicitar un oficio nuevamente por parte de esta comisión de la urgencia del proyecto. Yo creo que es importante que hoy día como comisión estemos todas en la misma línea, de alguna otra forma enviando una señal importante al Ejecutivo de necesidad del respaldo de ellos para que este proyecto pueda avanzar con la rapidez necesaria. Gracias, Presidenta. Bien, gracias, diputada Sabat. ¿Sobre el punto? ¿Otro? Ya. ¿Sobre el mismo punto? No, ya. Yo creo que la Comisión de Familia inició la discusión, pero está a la espera de un patrocinio del Ejecutivo a propósito de lo que dice usted, diputada Sabat, de los recursos. Yo creo que corresponde que nosotros lo solicitemos, y es una solicitud a la sala que puede aprobarse o no puede aprobarse, pero me parece pertinente que esta comisión lo vea y sumemos a eso
el oficio al Ejecutivo, al ministro Blumel particularmente, ¿cierto? Y a la ministra también de la Mujer y Equidad de Género, para solicitar la urgencia del proyecto y el patrocinio. Si les parece adoptar esos dos acuerdos, la solicitud a la sala y los oficios. Y el otro acuerdo, Presidenta, es lo que tiene que ver con el proyecto de resolución para el apoyo económico a las familias, a los hijos que quedan desprotegidos, que también fue algo que nosotros aprobamos en la Cámara. A ver si es posible. Y el apoyo a ese proyecto, sí. Si nos pueden enviar el ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del gobierno en eso de poder apoyar a los hijos que quedan desprotegidos? ¿Mm? ¿Agregar al acuerdo, diputada? ¿Para tomar el acuerdo entonces? Sí, no. Ya. ¿Les parece entonces adoptar esos tres acuerdos? Bien, acordado. Bien, diputada, tiene la palabra. ¿A este punto? Sí, no, disculpe, era justamente Para complementar que nosotros presentamos un proyecto de resolución entendiendo que es el gobierno el que tiene la última palabra, justamente y apunta a eso, a la protección integral de todos los niños y niñas que perdiendo a uno de los integrantes, exacto, y se votó y está en espera. Y bueno, finalmente me imagino que tendrá que tener la urgencia que eso merece y movilizarse rápido. Y también ayer yo conversé con la ministra Pla y le mandé un proyecto que tiene también que ver con el monitoreo telemático, buscando, ojalá quedó de verlo, pero que amplía la sanción de 15 a 45 días en caso de incumplimiento y también la supervisión cada un mes, un poco como lo que se está haciendo en el tribunal que lo vimos en familia con la jueza en el tribunal de Pudahuel, creo que es el primero, y que estas medidas cautelares se fiscalizan cada un mes, se cita a ambas partes y se ve de qué manera están funcionando o no. Entonces creo que es súper interesante y también a la espera, porque va en la misma dirección de lo que ustedes están tratando acá. Muchas gracias. Bien, gracias, diputada Marzán, diputada Fernández y diputada Karin Luc. Puntos varios. A ver. Ya. Mi punto varios, gracias Presidenta, tiene que ver con una carta que recibimos todas, que la verdad que a mí me dejó bien impactada, de una señora que se llama Graciela Valdés. Yo no la conozco, es de Conce, y yo quería aprovechar que estuviera el Ejecutivo. Ella sufrió violencia intrafamiliar, brutal, quedó sola con los hijos, la hija nació con cáncer y con una serie de problemas médicos, útero bílfedo, y tiene otra serie de enfermedades, dolencia. Ella postuló una pensión de gracia dado que tiene que dedicarse al cuidado de la hija con cáncer, sufrió maltrato y la respuesta fue no. A mí me llama mucha atención, insisto, yo no conozco el caso, no la conozco a ella, pero, y a través suyo, Presidenta, me gustaría dejar la carta y pedirle al Ejecutivo que vea este caso, porque ¿qué pasa con mujeres que sufren violencia intrafamiliar, que además tienen hijos con enfermedades? ¿Qué hace el Estado por ayudarlas? Ella dice en la carta, la verdad que es bien fuerte, que ha tocado puertas, gobiernos tras gobierno, nadie nunca la ha apoyado y yo lo encontré bien duro. Entonces a través suyo me gustaría, insisto, yo no la conozco, es de Conce, pero creo que ya es el momento que ayudemos a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que quedan solas con sus hijos e hijas y sobre todo con una hija con cáncer. Y me gustaría que el Ejecutivo también se hiciera parte de cómo protegemos a las mujeres en esa situación. Así que a través suyo también no sé si podríamos oficiar, pero de verdad encuentro que esto es un caso que me bien duro, el ministro de Desarrollo Social, porque le fue negada la pensión a la cual estaba solicitado, así que solicito obviamente entregar a la subsecretaria, al Ejecutivo, pero también oficiar como dice por su intermedio la vicepresidenta Loreto Carvajal, al Ministerio por este caso, porque para saber por qué le fue negada la ayuda. Muchas gracias. Sí, gracias, diputada Fernández. Efectivamente, doña Graciela Valdés Villegas había enviado un correo a la comisión en términos generales de su caso y le pedimos mayor detalle, que pudiera ella explicitar su caso,
desarrollarlo un poco más y saber a qué instancia había acudido y la respuesta que había tenido desde las distintas instancias donde ella había apelado. Es un caso sumamente dramático de violencia intrafamiliar, pero asociado a como un maltrato sistemático desde que denunció, y además por la situación de sus hijos y particularmente su hija, que sufre cáncer. Nosotros, desde que nos llegó esta carta, la segunda carta que envía ella, a solicitud nuestra, enviamos este antecedente al Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior. ¿Se me confirma bien el secretario? Claro, no nos ha llegado respuesta. Yo creo que sería bueno reiterarlo, y también al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud, para que con suma urgencia puedan ver este caso y atenderlo, ¿ya? Si pudiéramos complementar, yo creo, Presidenta, además que pudiéramos pedir un informe a la municipalidad, porque el municipio es, ¿no es cierto?, la instancia donde se pudiera hacer un informe social, que es lo que está ocurriendo ahí, y cuáles son las ayudas que se necesitan en forma urgente, Presidenta. Ok, me parece bien. Diputada Fernández. A propósito, yo no sabía, no recordaba, y lo lamento no recordarlo, pero ya que tenemos a la subsecretaria, a mí me gustaría saber por qué el Ministerio entonces no nos ha contestado un caso tan grave de una mujer que sufre violencia y con hijos enfermos. Me gustaría saber cuándo fue enviado, porque tiene que ver con la respuesta, es decir, y pedir a través suyo, Presidenta, entonces que sea una urgencia este caso, porque de verdad es bien dramático lo que le ocurre. Sí, me parece que oficiamos hace 2 semanas, toda la semana previa de las fiestas patrias, y de todas formas le hacemos entrega formal por escrito, así en papel, a la subsecretaria de la carta, para que dentro de los oficios que le llegan de la comisión le den una urgencia y celeridad, ya para poder tener una respuesta. ¿Les parece entonces? Porque yo no sé, subsecretaria, si usted se puede pronunciar, si conocía el caso, ¿nos puede dar una respuesta ahora? Ah, perfecto. Entonces le doy la palabra. No, gracias, Presidenta. No le puedo dar una respuesta porque la verdad es que no conozco el caso, no tengo los antecedentes, no sé si es que llegó al Ministerio. No pongo en duda lo que están diciendo acá, pero no lo he visto, porque se imaginarán la cantidad de oficios y antecedentes que vemos. Si lo hubiera conocido, me acordaría por el contenido y las características de las que estamos hablando y toda la connotación que el caso mismo tiene. Así que me quedo con el compromiso de revisarlo y de hacer la debida respuesta. Más otros casos que entiendo de los otros oficios que hay. La verdad es que nosotros estamos contestando constantemente oficios de esta y de otras comisiones, así que les pido disculpas si es que en alguno de ellos hay un retraso más allá de lo razonable, y nos comprometemos desde ya a hacer la debida respuesta. Y también me gustaría, Presidenta, hacer un comentario respecto de lo que se estaba comentando al principio del lamentable femicidio número 34 que hemos tenido en Chile. Por supuesto que a nosotros nos golpea tan duro como les golpea a cada una de ustedes. Es algo que no queremos que siga pasando en Chile, como no queremos que siga pasando en ninguna parte, y lamentablemente sigue pasando. Respecto de eso, el gobierno está trabajando en varias líneas, y en algunas líneas en conjunto con ustedes, con la Cámara y con el Senado. Sabemos que desde el punto de vista legislativo, parte de esos trabajos lo hemos hecho en esta misma sala, y en otros en el Senado, como está haciendo, digamos, la ley Gabriela, que está pronto a despacharse, que ha contado con el apoyo y con la urgencia del Ejecutivo. Respecto de las medidas cautelares, yo sobre todo entiendo el sentir ciudadano con las medidas cautelares, y me gustaría aclarar que las cifras son distintas a lo que la gente cree. De los 34 casos de femicidios consumados que hay, solo 2 de ellos tenían medidas cautelares respecto de la mujer. Sin perjuicio de eso, igual hay que mejorar el sistema. Y del uso del monitoreo telemático, nosotros... Sí, perdón, continúe eso. Perdón. Nosotros, el presidente anunció el 8 de marzo
el 8 de marzo, para el Día de la Mujer, anunció y comprometió la creación de un centro de monitoreo de medidas cautelares. Y en eso hemos estado trabajando con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio del Interior. Ya tuvimos una bilateral con el presidente hace un par de semanas, y esperamos poder presentar definitivamente el proyecto luego. La verdad es que el proyecto, por supuesto, que involucra recursos, y sabemos que va a involucrar recursos, digamos, pero más allá que eso, el proyecto tiene hartas complejidades, digamos, porque de partida es usar el monitoreo telemático como medida cautelar y no con condenados, que es como se usa ahora. Eso es una. Lo otro, obviamente, es que hay 2 personas a las que hay que monitorear, y eso lo hace un poco más complejo, pero aún así se puede. Pero además tenemos que estar seguras que como sistema, como Estado y como todas las unidades policiales tenemos la capacidad de dar respuesta. Porque ser capaces de identificar que se está acercando un agresor o una víctima y que hay un riesgo inminente, si no somos capaces de dar la respuesta, y eso es en lo que estamos trabajando, buscar la forma mejor de implementarlo, y hay un grupo dedicado a trabajar en eso, y es parte de lo que comprometimos y de lo que estamos trabajando y de lo que vamos a presentar. Y además estamos trabajando en otro proyecto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para adelantarnos a eso y trabajar en algo, en una medida que podamos dar protección a algunas mujeres, también con algún tipo de tecnología de soporte, que eso esperamos prontamente poder partir con algo así. Eso a modo general, pero como se mencionó un poco la inquietud en qué es lo que estaba el Ejecutivo, muy someramente les comento que eso es. Okay, muchas gracias, Presidenta. Subsecretaria. Diputada Fernández, ¿puede continuar con el punto? Sí, es que necesitaba cerrar el punto, porque si no, sí. Y después volvimos a los otros temas. Entonces, para cerrar, entiendo, yo no sé, pregunto porque le entendí que se había oficiado ya al Ministerio de la Mujer y Interior. Ministerio de Interior, si no me equivoco, lo entendí, y si no, me gustaría que se oficiara para saber las razones por qué se le rechazó la pensión de gracia. Me gustaría que el Ministerio de Interior nos diera las razones de por qué le rechazaron la pensión a Graciela, quien escribe la carta. Ok, sí, está oficiado al Ministerio de la Mujer Interior, por lo que entiendo. Sin embargo, igual les vamos a reiterar al Ministerio de la Mujer, al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, al Ministerio del Interior, oficiaría también Desarrollo Social y Salud, y además al municipio de Concepción, a la Municipalidad de Concepción, particularmente al alcalde y al Departamento de Asistencia Social Judicial, a los que corresponda ahí. No sé cómo está considerado. Diputada, perdón, Luc tiene la palabra sobre el punto. Perdón, ¿acordado entonces? Lo acordamos. Bien, acordado. Bien, diputada Joana Pérez tiene. Gracias, diputada presidenta. Saludar a cada una de las diputadas y diputados que están presentes, el Ejecutivo. Yo le pediría si es posible enviar copia al secretario a esta diputada, porque se ha dicho que se ha ingresado a todas las representantes. Yo soy del distrito del Lago Concepción, me interesa mucho el tema, también hacer seguimiento, pero no conozco la carta. Entonces, si también se nos hiciera llegar, no sé si fue a una parte de la comisión, pero para que nos remita o me entregue una copia, ¿ya? Por favor. Porque también tengo cercanía con el alcalde de Concepción, también puedo apoyar en eso y ver algunas acciones. Gracias. Sí. No, están los documentos de la cuenta, pero solo hacemos llegar a los correos personales, institucionales. Diputada Luco. Gracias, Presidenta. Yo tengo 2 temas, nada que ver con esto. Uno, en la cuenta de la semana pasada, creo, de la última comisión, se leyó que había llegado un oficio de la Contraloría, una respuesta a la Contraloría respecto a unos despidos, una cosa así. Así que se pudiera leer acá en la comisión. Y lo segundo, que nuevamente estoy preocupada, voy a volver a insistir por el tema de las filtraciones, por el tema del protocolo de acoso. Yo creo que, no sé si en una de esas va a haber que volver a revisar, citar a régimen interno, no sé quién lo vaya a revisar, porque yo creo que acá las víctimas o las personas que fueron, sobre todo los funcionarios que fueron producto de este acoso, y ya está la sentencia, todo,
todo el mundo es como corredor a pasillo, después la filtración del diputado, más allá que en una de esas las partes hablan, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de temas, que los diputados en general, y también hay unos que han opinado, no opinado, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema. Yo creo que en una de esas hay que volver a revisar el protocolo, dado que ya hay casos y ya se ve cómo ha estado funcionando. Entonces yo creo que es primordial citar al régimen interna precisamente para eso, para que revise, porque las filtraciones ya es un tema que no puede seguir, porque al final lo que estamos haciendo es que la gente no va a denunciar, precisamente porque al final se ve totalmente reprimida, porque va a salir que el minuto X, va a salir en el diario X, que ya hay nuevamente una acusación de acoso, sea funcionario o parlamentario, da lo mismo. La gente al final lo que estamos haciendo es decirle, ¿sabe que no denuncie porque se va a filtrar? Entonces yo creo que hay que dar unas señales también de eso y en una de esas revisar el protocolo tal cual está. Gracias, presidente. Sí, nosotros tomamos el acuerdo ya en la sesión pasada respecto a este tema, adoptamos el acuerdo, no nos ha llegado respuesta, pero el protocolo obviamente lo que es seguir, establecer procedimientos ante estos casos, y por primera vez tenemos uno y por eso también se ha visibilizado un poco más, pero el tema de los nombres es algo que se ha filtrado independiente del protocolo. O sea, no es el protocolo el que faculta eso. El problema es que hay gente que está incumpliendo y está haciendo filtraciones. Entonces, ahora, esto también es la oportunidad, y así lo han dicho los miembros del régimen interno, de ver cómo es la implementación, porque es primera vez que se está utilizando, ¿ya? Y eso nos va a permitir ver vacío, mejora, etcétera, o les va a permitir. Pero lo que corresponde a las filtraciones, claro, tendrá que verse en particular porque no es parte del protocolo. No es que el protocolo tenga un error en ese sentido y lo permita. Quizá habría que ver el tema de si se sanciona y eso implica investigaciones de dónde vienen las filtraciones. Es un tema obviamente distinto al procedimiento propiamente tal. Pero yo creo que vamos a tener que reiterar a la comisión y a la coordinadora en particular que está llevando este proceso, ¿ya? Para que dé cuenta de quizás los resguardos bueno, que es lo que pedimos en la sesión pasada, por los resguardos que se van a tomar para que no se expongan a los involucrados y particularmente a las víctimas. Bien, ¿les parece entonces? Acordado. Sí, no. Perdón, lo que solicita la diputada Luc respecto a la respuesta de Contraloría están todos. Lo que pasa es que durante la cuenta se informan las respuestas, pero no se lee el detalle de todas las respuestas, porque son muy largas. Están a disposición en la página y aquí está también impreso, diputada, por si le interesa, pero no lo podemos leer porque es muy largo. Este es el original. Y le podemos solicitar copia o por correo. No, su correo está. Bien. Todo sobre varios, entonces, no hay más. Tenemos, perdón, diputada Marzán, y creo que el último varios. Y escucharemos al alcalde. Muchas gracias, presidenta. El tema, bueno, es bien delicado y por eso lo quise venir a plantear acá, a esta comisión. Sucedió en la región de Aysén y fue en la madrugada del jueves, miércoles 11, madrugada del jueves, una profesional en el sur, periodista, en sus trabajos como corresponde, estaba alojada en un retén de carabineros junto al actual ex gobernador ahora de Aysén, el señor Luis Báez. El tema es que en la noche, durmiendo ella con una colega, creo que era de la CONAF, si no me equivoco, la colega, obviamente no voy a dar nombres porque hay un tema de investigación, pero el caso ya salió un poco al público y ella solicitó el apoyo. En la noche, ella durmiendo, el ex gobernador entró a la habitación y se metió a la cama de la joven, de la profesional, obviamente con angustia, desesperación, bloqueada absolutamente, no sabía qué hacer. Afortunadamente estaba con una colega que andaba también trabajando, que por personalidad, por formación, por lo que sea, pudo reaccionar y logró que este hombre pudiera zafarse. Estaba muy ebrio, más otros funcionarios de carabineros, en fin, porque fue bien complicada la situación a la que se expuso ella. Más que cuando regresaron de vuelta a su ciudad, tuvo que compartir el mismo avión con este señor, la profesional. Entonces, hay varios temas que preocupan y por eso me gustaría, si es posible, que la comisión completa pudiera apoyar
que hay temas que me gustaría oficiar y que tienen que ver con que ¿por qué Carabineros no tomó medidas de inmediato estando en circunstancia que esto sucedió en un retén de Carabineros? Eso es una cosa. Segundo, más allá de que no se justifica de que una persona esté con alcohol, no justifica ninguna acción, ¿por qué había alcohol en un recinto de este tipo? ¿Y por qué? ¿Ya? Lo otro, ¿qué medidas va a tomar el gobierno o está tomando, dado que este señor, el ex gobernador, renunció el mismo día que se presentó la denuncia? Lo otro también es saber cuáles son los protocolos de apoyo que va a recibir o está recibiendo esta profesional en este momento. Eso es más o menos en líneas generales lo que me gustaría buscar el apoyo, digamos, de la comisión. Gracias, diputada Marzán. Sobre el punto, diputada Carvajal. La verdad es que coincidir totalmente con lo que ha expuesto la diputada Marzán. Creo que esto no es un hecho aislado. Ya hemos sido conocedoras de bastantes circunstancias en donde se han visto envueltos no solo gente ligada al gobierno. Recordemos los dichos de un ex gobernador también en el norte, hoy día lo que ha pasado con esto. Y creo que es importante que así como nosotros y la Cámara se ha hecho eco a través del protocolo de acoso sexual impulsado por la presidenta Maya Fernández, creo que sería interesante también ver cómo están operando las instituciones respecto a las protecciones y las garantías de las víctimas al denunciar. Sin ir más lejos, hace un año más o menos, yo soy autora de un proyecto que busca sancionar a aquellos que han sido, en este caso, denunciados aún su insistencia respecto, y habiendo sentencia respecto de la inhabilidad que les pudiera caer a todos aquellos, tanto que han sido electos de manera popular o bien a quien ocupas cargo de gobierno, de no volver a ocupar ningún cargo de esta naturaleza, porque es evidente que cuando hay una víctima enfrentada a una autoridad, llámese cualquiera, la realidad nos dice que hay una suerte de manto de protección respecto a esa autoridad en desmedro de la víctima. O sea, lo que hoy día se ha expuesto por parte de la diputada es inaceptable. ¿Cómo el denunciado en este caso va a convertir o va a compartir, digamos, un mismo transporte con la persona que ha sido víctima? Y yo creo que en ese sentido hoy día hay una eficiencia respecto del aparataje gubernamental y del gobierno en este caso, porque aún con la duda, entendiendo que tiene que haber un procedimiento de por medio, debieran tomarse medidas inmediatas. Como ocurrió en casos, yo puedo manifestar alguno de una de mis comunas donde se acusa a un alcalde y luego hay que ir a Carabineros para poder hacerles presente que no puede ser que al lugar donde la señora va a denunciar llegue el administrador municipal, llegue el capitán de Carabineros, la insten a no denunciar. Entonces yo creo que si bien no hay una ley hoy día, sí hay un comunicado respecto a la Fiscalía Nacional que dice que cuando hay una autoridad que haya sido acusada respecto a un caso de violencia en general, se deben tomar las medidas de inmediato, sin perjuicio al procedimiento que haya de por medio. Entonces yo creo que eso hoy día no se está atendiendo y yo creo que independiente de que haya una norma o haya un proyecto, que ojalá lo pudiéramos rescatar aquí, Presidenta, yo quisiera pedir eso también para poder tramitarlo rápido, haya las medidas desde el gobierno para poner ojo a esto y para tomar de inmediato, obviamente, las precauciones que merece la víctima. Yo estoy, y creo que nosotros acá todas compartimos lo mismo, por creer absolutamente los dichos de una mujer. Las mujeres no andamos por ahí denunciando, no andamos denunciando acoso, ni violación, ni nada, porque esto sea una cuestión que se nos ocurre. Es porque hay hechos concretos y es el gobierno más que nadie, y son las autoridades independientes del gobierno, no, las que estamos llamados a tener una conducta, en este caso, ejemplar respecto de eso. Y yo quisiera hacerme cargo y enviar los oficios al Ministerio del Interior y también al Director Nacional de Carabineros a fin de cuál fue el protocolo que se utilizó y sé que efectivamente se revisó y si hay alguna anomalía que nos pudieran contar, sin perjuicio que ojalá pudieran estar también en la comisión presente explicando este y otros casos respecto a los gobernadores de los cuales hemos sido testigos. Presidenta, gracias. Bien, sin duda un caso grave. Yo creo que esta comisión no podría sino respaldar estas solicitudes de oficio, de información al menos, porque se requiere una respuesta un poco más clara del actuar tanto de Carabineros como también del gobierno, qué va a hacer, porque claro, nuestra corporación se ve enfrentada a situaciones y tenemos ya un protocolo, lo estamos abordando y lo que puso la diputada Luc da cuenta un poco de eso. Pero esto no puede quedar simplemente así. Así que podemos oficiar al general director de Carabineros, Ministerio del Interior, y
si se están realizando medidas de contención, de apoyo psicológico, porque obviamente ella está absolutamente traumada con esta situación. ¿A quién? ¿A quién habría que oficiar? No sé a quién, para saber que al organismo del cual ella es funcionaria. Entiendo que es una funcionaria pública. Sí. Yo, para evitar, digamos, cualquier, no sé si eso está dicho en la prensa, pero podríamos averiguar a qué estamento pertenece y qué medidas tomó el propio organismo a fin de proteger la, digamos, su integridad emocional y obviamente física. del servicio. Ya, pero mira, entonces, para no enviar oficio, sino que a la entidad correspondiente, Interior, Podemos hacer llegar eso porque era un gobierno general director de Carabineros y quizá la comisaría correspondiente. No sé si tienen... al director ya, general. mejor general director solamente, al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y a la entidad correspondiente que es empleadora de esta trabajadora, Sí, que nos brindará la información. Presidenta, solo para efectos de precisión, esto correspondió a una visita de gobierno en terreno, en donde fueron los funcionarios, entonces es fácil determinar y lo podemos hacer llegar con precisión cuál era, de qué estamento era funcionario. Bien, acordado entonces esa solicitud. Gracias, diputada Marzán. Bien, ahora sí vamos a escuchar al alcalde de Coltauco, don Rubén Jorquera. Bienvenido en primera instancia, alcalde. Gracias, presidenta. Para exponer. Bueno, saludos a nuestras diputadas, sí, autoridad de gobiernos. Disculpe. Si es posible que esté más al centro de la mesa. Eso. Bueno, primero agradecer esta oportunidad que se me entrega de poder dirigirme a usted, estimado diputado. Agradecer a la presidenta esta oportunidad. Bueno, más que nada comentarle que en este momento en Coltauco, bueno, yo soy el alcalde de Coltauco, Rubén Jorquera. En este momento están siendo despedidos a nuestra querida vecina María Cristina Jiménez, la tercera víctima de un femicidio que está ocurriendo, que es normal en este país, que está ocurriendo. Y yo más que nada quería llegar a tomar conciencia con respecto a cómo están los protocolos con respecto a los seguimientos que se están haciendo. Contarle que la vecina contaba con todos los protocolos, alejamiento, incluso intentó hacerle daño una oportunidad y estaba filmando a esta persona. Igual en una oportunidad, anteayer, le dio un disparo por la espalda y le dio 2 disparos en pleno cráneo de frente. Yo más que nada, todo lo que se ha dicho acá es una verdad absoluta, pero quiero ver de qué forma los protocolos se están cumpliendo. Hoy día no tenemos carabineros suficientes como para hacer un seguimiento a estos tipos de protocolos que hoy día son realmente un fracaso. También se está escuchando atentamente que hay tecnologías que podemos usar. Tema de los collarines, que podamos usar tanto como la víctima como el victimario, cosa que si cerca el victimario, la víctima sepa y pueda llevar a carabineros. Hay muchas formas que hay en nuestro lado que podemos ver alternativas que cambien el sistema que hay hoy día. Hoy día no podemos seguir que sigan más María hoy día muriendo. Hoy día fue lamentable como los niños, son 3 niños que quedaron sin su padre y sin su madre hoy día. Y quedan totalmente desamparados. Hoy día en la parte económica no sé cómo lo van a hacer, se están viendo los abuelos que se van a hacer parte de esos niños, y nosotros queremos llegar de qué forma existe un centro donde estas personas que son choqueadas por el tema de la brutal violencia de algunas personas que puedan tener atención psicológica. No solamente la víctima, sino que la familia del victimario también está sufriendo un terrible shock con respecto a la sociedad que muchas veces lo acusan a ellos.
Yo también quiero dejar hablar con ustedes, señores diputados, de poder también darle un tratamiento a esas personas que hacen alejamientos de esas personas que son agresivas, hacer un tratamiento psicológico. Si evitamos que estas personas, así como ya han sido querido agredir, se le da el tema de alejamiento, ¿por qué no se le hace un tratamiento desde la justicia? Y si la persona no quiere hacerse ese tratamiento, que se vaya para adentro. Hoy día no queremos que esas personas que con 3 balazos ahí mataron a una mujer sigan haciéndolo en este país, en Cortauco. Así que más que nada le voy a entregar a usted, Presidenta, una carta para que usted la lea bien y usted me cuente si podamos en el futuro poder llegar a un acuerdo, tener un centro en la región de O'Higgins, un centro de atención a todas esas personas que hoy día no solamente han sido asesinadas, sino que han tenido intentos de asesinato, que han quedado inválidas muchas veces, que no tienen ni un resguardo de atención. Aquí hay mucha gente que choquea después de que ocurren todas estas cosas. Y no tenemos nadie que los proteja, a nadie. Yo no estoy muy de acuerdo con la autoridad de gobierno que no denuncian. Las denuncias están. La mayoría de las personas que han sido asesinadas han denunciado al Estado. Y hay muchas personas que no lo denuncian porque el agresor lo ataca de nuevo. También existe esa posibilidad. Así que nada más que decirle gracias, Presidenta, gracias, diputados, por escucharme. Lo único que les pido es que tomemos conciencia con respecto a eso. Esto es muy grave. Yo primera vez que me toca vivir un caso así, créame que vine hoy día acá por un tema de una premiación que me van a hacer y me viene con un dolor terrible de no disfrutar eso, sino que hoy día de no poder estar acompañando a esta vecina que hoy día en una hora más va a ser enterrada. Por eso la conciencia, hay tecnologías para poner, olvidemos la autoridad de carabineros, no hay carabineros suficientes para hacer estos resguardos. Y de qué forma, si la gente hace una denuncia, que sea una denuncia segura, que no vengan a atacarla. Hoy día cada persona que hace una denuncia los atacan. Por eso hay que tener cuidado de qué forma estos protocolos irán mejorándolos. Por supuesto se han mejorado bastante ahora con la nueva ley, se han endurecido las penas, pero también veamos el tema, quizás no es tanto meter más años, quizás como ayudamos a esa persona que ha cometido un delito de sacarlo, que no cometa un delito, un asesinato. Le dejo planteado esto porque yo vine a cumplir a nombre de toda la comuna de Cortauco, de expresar este dolor que yo siento hoy día, y ustedes como mujeres tienen que sentir lo mismo. No pueden permitir ustedes que sigan ocurriendo estos hechos aquí en Chile. Así que nada más que nada, agradecer al presidente nuevamente por haberme escuchado y ojalá que estos centros se puedan abrir no solamente en Cortauco, sino que en muchas partes de este país, donde se requiere atención. Aquí siempre habla de la mujer que murió, pero ¿qué pasó con la familia? ¿Quién se hizo cargo de ese niño, de esos niños que quedaron prácticamente solos hoy día? Eso le dejo, en esta mesa le dejo esto tirado, ojalá que los puedan recoger ustedes y podamos llegar a un buen acuerdo. Muchas gracias. Les agradecemos al alcalde Rubén Jorquera, alcalde de Cortauco, por la presentación. Bueno, sin lugar a duda, un tema que nos conmueve y nos ha estado conmoviendo permanentemente, porque lamentablemente estamos con muchos casos de femicidio que siguen sucediendo en nuestro país y nuestra institucionalidad es bastante lenta para tramitar proyectos. Mira lo que nos ha costado avanzar con Ley Gabriela, a pesar de que tiene una urgencia el Ejecutivo. Debió haberse votado, por ejemplo, ayer Ley Gabriela y ya se postergó una semana más. Todavía no tenemos la propuesta final del Ejecutivo respecto a los temas de medidas cautelares y cómo hacerle seguimiento a las medidas cautelares, el proyecto de control telemático. O sea, tenemos aquí una realidad de mujeres que muchas no denuncian y las que están denunciando, que cada vez se atreven más, tampoco se le están aplicando las medidas cautelares necesariamente y cuando se le aplican las medidas cautelares tampoco funcionan necesariamente. Entonces hay muchas cosas que corregir, son complejas pero requieren mayor sentido de urgencia a pesar de los trámites que existen que son bastante burocráticos en nuestro país en general. Y hay que de vez en cuando hacer que esa burocracia no oprime sobre los sentidos de urgencia que tiene esta realidad que está viviendo Chile, porque cada día que pasa nos vamos enterando de más situaciones, ¿ya? Y hay mucha impunidad, así que recogemos una propuesta concreta, además una solicitud concreta que la vamos
a acoger, por cierto, tenemos un tema con los centros de detención a mujeres víctimas de violencia que hay que fortalecer como política nacional, no solamente allá, no solamente en la región, sino que en todo el país. Así que muchas gracias, alcalde, por su presencia y por su exposición. Le damos las gracias y sí. Y gracias a la diputada Sepúlveda también por traer este tema a la mesa. Bueno, hemos adoptado los acuerdos correspondientes a oficios de fiscalización y solicitudes de proyectos, particularmente el de control telemático, y había propuesto la diputada Fernández, creo ver, o la diputada Carvajal, no recuerdo bien, otros proyectos que tienen que ver con la protección de las víctimas, perdón, de los hijos, familiares, hijos de víctimas, y había otro más, ¿no? Era sobre la inhabilidad que pudiera recaer en cada una de las autoridades que han sido denunciadas o que han sido sentenciadas por violencia Ese proyecto, para ¿cuál es? imposibilitar de que puedan acceder a ningún cargo de elección popular o cargo de nominación. Ya, ¿ese proyecto de dónde está remitido, diputada? Ya. Debiera venir para esto. Ya, no, sí. Vamos, veamos, nos manda los detalles y después tomamos el acuerdo. Bien. Ahora sí, vamos a entonces a pasar a la orden. Eso. Gracias. A la orden del día vamos a continuar con la tramitación en particular del proyecto de corresponsabilidad. Si tienen en sus manos el comparado, sería muy bueno. El secretario nos puede dar cuenta en qué indicación quedamos, por favor. Presidenta, en la sesión, la última sesión, habíamos visto hasta el numeral 7 del artículo único del proyecto contenido en el boletín 11.942, vale decir, en la página 21, correspondía seguir del numeral 8 hacia adelante, sin perjuicio que hay algunas indicaciones que dejamos pendiente entre medio, tres de ellas que eran el producto de una reformulación que había hecho la diputada Mix de indicaciones ya presentadas, y otras que son entre la número 14 y el número 21 también, que el Ejecutivo había comprometido con una propuesta y que habíamos dejado pendiente su discusión hasta eso o continuar sin ella. Eso es lo que debemos seguir. Entiendo entonces que el artículo 203 quedó votado con excepción de numeral 8 hacia adelante. El numeral 8 hacia adelante, que tiene que ver con sala cuna universal. Claro. Ahora, lo que hacíamos, lo que también hizo, recuerdo presente el diputado Boric la semana pasada, que habiéndose rechazado en el inciso primero la incorporación de trabajadores y trabajadoras, las otras normas eran más bien de adecuación respecto a esa primera incorporación en el inciso. Entonces, ahí teníamos que ver si se... Es que el inciso ya fue aprobado con dos indicaciones que son contradictorias, entonces tendríamos que decir cuál hace prevalecer y eso. Claro. Yo creo que hay que continuar la votación entonces del 8 y el 9. Entonces seguimos con el número 8. Sí. Número 8. Entonces, corresponde continuar con la discusión del inciso quinto del artículo 203, en que el proyecto propone incorporar, en vez de la mujer trabajadora, reemplazarlo por el trabajador o trabajadora. En consecuencia, la misma línea de discusión. No, bien. Es que había una similar que se había... En votación. En votación, diputada Amar. La página 21. La página Seguimos 21. en el artículo 203 de las adecuaciones 203, sobre... número, en la columna del 8. medio, diputada Sandra. Sí. La 8, estamos votando. Sí. Diputada Amar, estamos en votación. En contra, perdón. En contra. Diputada Carvajal se retiró. No, está la diputada Carvajal. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Lu se retiró. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Doña Joana. Diputada Sabat.
Diputada Troncoso. Diputada Yomás. Presidenta. A favor. 7 votos por la afirmativa, 4 en contra y 1 abstención. Aprobado, Presidenta. Diputada. ¿Ahora mismo? Podría ser después. Estamos en votación. Es que a poco tiempo podrían esperar. Que nos esperemos un poquito. Sí, terminamos en poco tiempo. Ya, continuamos. Estamos en votación. El numeral 9, entonces, de este artículo propone incorporar entre el inciso quinto y sexto del artículo 103 el siguiente inciso. En el caso que un padre y madre trabajadores laboren para empleadores distintos y tengan uno o más hijos comunes menores de 2 años y ambos empleadores cumplan la obligación en la manera establecida en el inciso anterior, los empleadores deberán concurrir en partes iguales a los gastos de la sala cuna elegida por los padres trabajadores. Entonces, esta la Exacto. propusimos. Es el número En el caso de una padre o madre y trabajadores laboren para empleadores distintos y tengan uno más hijos comunes menores de 2 años, y cumplan la obligación. ¿Votación? Sí, votación. No tengo duda. En votación entonces el numeral 9 del artículo. Diputada Amar. Diputada Carvajal se retiró. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Yomás. Presidenta. A favor. 6 votos por la afirmativa, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado. Luego, las restantes modificaciones que se proponían hasta el final versan todas sobre el mismo artículo 203, que ya está votado. Entonces, tendrían que entenderse rechazados, salvo que se quiera reabrir la discusión sobre el tema. No digo, si se quisiera acordar la reapertura. Claro, y luego nos queda solamente examinar las indicaciones 14 a 21, que eran las que habían quedado pendientes, más las 3 de la diputada Mix, que insisto que estaban también pendientes desde un principio. Porque eran distintos proyectos. ¿Distintos proyectos? Sí, es que esa indicación básicamente hace referencia a las formas de dar cumplimiento a la sala cuna universal, que son 3 modalidades, que las que existen. En aquella persona existan 10 o más trabajadores o trabajadoras que hagan exigible el derecho a sala cuna, y reitera lo que como está el decreto, que podrán, o sea, las empresas dejarlo mientras estén en el trabajo, o sea, tener salas anexas, e independientes a los lugares de trabajo, construyendo, habilitando y manteniendo servicios comunes de sala cuna con otro establecimiento de la misma área geográfica, o bien pagando directamente los gastos de sala cuna en el establecimiento al que la trabajadora o trabajador lleve su hijo menores de 2 años, que son las existentes, pero eso se está modificando en el proyecto de sala cuna universal. Bien, sigamos con la otra. Quizás seguir con la diputada Mix o las. Esta en ninguna entonces. No, por eso se refieren todas al artículo 203. Bien. ¿Y la última, la 27? Ah, perdón. Claro, la 27. Ah, también es sobre eso. Claro. Era para reemplazarlo por completo.
Entonces, La diputada Lux tiene una indicación. sí, pues, la reformuló, pero no está. ¿Está reformulada la indicación de la diputada Lux? Que está en... Ah, no, perdón. Que me pasé al principio. Me pasé, sí, pero al final. Ya. Entonces las que quedan pendientes de la diputada Lux, Estas son las 14. diputadas Mix ¿Ya? y las pendientes en el tema del foro. Página 15. A ver, vamos a la página 15. Ya, entonces la diputada Mix. A ver, secretario, ilústrenos. A ver. Tenemos reformulada la de la diputada Mix, las 3 indicaciones. Exacto. Son las únicas que quedan pendientes. Junto con las que están acá hasta la 21, que se referías al fuero, que no fueron votadas, nos las saltamos precisamente porque cuando se hizo la propuesta discusión no había propuesta. una propuesta del Ejecutivo que Que quedó de llegó. presentar. Entonces, Ya. tenemos que ver de qué forma lo abordamos. Quizás podríamos comenzar viendo las indicaciones 15 en adelante, porque la 14 son votaciones separadas, y seguir viendo en el orden en que está. Bien. ¿Me Partamos entonces con la reformulada de la diputada Mix, pero no todos la tienen en el comparado. No, porque está dice indicar por correo electrónico. Ya, entonces haga lectura. A ver, la secretario. primera se refiere, aquí tenemos que retroceder. Esta quedó pendiente en el artículo 195. Correspondía a la indicación número 7, vale decir en la página 7 del comparado. Y de la manera como está reformulada, que no la van a encontrar en su comparado, pero la tenemos acá, la diputada Mix propone incorporar en el inciso segundo del artículo 195 un nuevo párrafo final del siguiente tenor. Este derecho también será aplicable a la madre no gestante del hijo o hija en el caso de que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida y de ello resultar el nacimiento. Esos eran los términos en que la había reformulado. Esto respecto al descanso, el 195, el tiempo previo y posterior al parto. Sí. Micrófono. Solo consultar que el plazo que señala la diputada Mix por su intermedio, ¿desde cuándo empezaría a correr el permiso? A ver, pero hay que ver el contexto de la indicación. Ya, lo que pasa es que esto está en el contexto del proyecto de corresponsabilidad que aplica a hombres que tienen un permiso de 5 días después del parto, del nacimiento de su hijo. Entonces, por eso está pensado no el que tiene el bebé, sino que la persona que acompaña en el caso de parejas lésbicas. Son la madre no gestante. En este caso, desde el nacimiento. Desde el nacimiento. En este caso, los plazos corren desde el nacimiento. Claro. Pero lo puede volver a leer para que quede claro, porque como no está en el Claro. comparado. La diputada propone incorporar en el inciso segundo del artículo 195, vale decir, aquel que otorga el artículo 195 en su primer inciso señala, las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad 6 semanas antes del parto y 2 semanas después de él, descanso pre y postnatal. El padre. En el inciso segundo habla, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de... ¿Que se modificó? Claro, de 5 días, pero después Lo modificamos. no, está modificado. En caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, para distribuirlo dentro del dentro de los 6 meses. Bueno, ahí hubo las hubo una indicaciones. modificación. Claro. Y lo que propone la diputada, claro, es que dice este derecho, pero estamos hablando de varios derechos aquí. Claro. Ahí está el derecho al descanso prenatal, postnatal y el derecho al descanso del padre. Entonces, ahí es donde hay que... pero, a ver, pero se aplica después del párrafo que habla del padre, ¿no?
Pero un párrafo aparte, ¿no? El inciso segundo lo aplica, claro. No, pero Y lo agrega referido al descanso del padre. Porque agrega un párrafo incorpora en final, el inciso segundo. El inciso segundo. Claro. La modificación dice precisamente para incorporar en el inciso segundo del artículo 195 un nuevo párrafo, o una nueva frase final, debe entenderse, del siguiente tenor. Este derecho también será aplicable a la madre no gestante del hijo o hija en el caso que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida y de ello resultar el nacimiento. Lo limita, claro, en este caso efectivamente al descanso del padre. Exactamente. En el fondo, el derecho no es solo al padre, sino que a la madre no gestante que acompaña a la compañera que hizo técnica de reproducción asistida. Claro, la madre gestante tiene el permiso de maternidad que tiene cualquier madre y el madre no gestante es al permiso del padre. Eso es simplemente. Bien, en votación. Entonces, en votación la indicación que recién... La vamos a firmar. ¿La indicación? En votación. La tenía... Ya, en votación. En votación entonces la indicación recién señalada. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Si se pudiera agregar, a propósito de la fundamentación de esta aprobación, que fuera la madre no gestante o pareja. Solo agregar eso. Pero... Puede ser como... Dejémoslo así, no nos enredemos bueno, más. estamos en votación. A favor entonces. ¿Seguimos con la votación entonces? Sí, continuamos. Diputada Fernández. Diputada Hernando. A favor. Diputado Belolio. Diputada Luc, ¿está por ahí? Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez, se fue. La diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Diputada Vallejo. A favor. Por unanimidad. De Bien, 12 votos. por unanimidad. ¿Sí? ¿De excluir? Ah, sí. Sí, como habíamos ampliado el permiso. No. Ya. Luego. Siguiente, entonces, ¿a qué página pasamos? Ahora nos tenemos que remitir al 199 bis. Claro. ¿Qué sería página Ya. 14 o no? 13. Diputadas. Vamos a pasar al 199 bis. Que comienza en la página 12. Página 12. También, en este caso, se trata de una indicación reformulada en términos similares a como está expresado ahí. Y se refiere A ver. Les pido atención, diputadas, para que después no vuelvan a preguntar cosas que ya se han dicho. Se refiere a una indicación al artículo 199 bis, que dice relación con el permiso para la madre por la enfermedad del hijo, por enfermedad grave del hijo menor, mayor de un año, menor de 18. Entonces, en este caso también se propone agregar en el inciso primero del artículo 199 bis un nuevo párrafo final del siguiente tenor. Este permiso también será aplicable a la madre no gestante del hijo o hija en el caso de que la madre gestante se haya sometido a técnicas de reproducción humana asistida y de ello resultare el nacimiento. Lo adecuado, lo mismo. Bien. Si les parece, en este caso también, ya. ¿La misma votación? Perfecto. Y luego ya debemos introducirnos a la indicación 14 hacia adelante porque ahí está incorporada la última indicación de la diputada Mix. Indicación 14 en adelante. Página 15. La página 15. Y esto ya es sobre fuero. Claro, estas tienen relación con fuero y
La primera es de la diputada Luc para suprimir los literales A y B del artículo 2. Como decimos siempre, las indicaciones para suprimir deben entenderse como solicitudes de votación separada, por lo que habría que votar las letras A y B por separado. Y luego seguir con la indicación de la diputada Mix en los términos que la reformuló, porque se refiere a agregar una frase final al inciso primero del artículo 201. Entonces, ponemos en votación la letra A del proyecto. Esto es lo mismo, pero aplicado al fuero. Ya. A ver, primero hay que votar la norma del proyecto, como está propuesta acá. Ah, no habíamos votado eso. No, ¿verdad? porque esto hay que quedar pendiente. Ok. Entonces, lo que se propone votar por separado es reemplazar, modificar en el inciso primero, luego de la segunda coma, reemplázase las palabras: la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta, por los trabajadores gozarán de fuero laboral y estarán sujetos. Esa es la primera modificación. Pero no será... Bueno. Tengo una consulta de forma. Dice, los trabajadores, como para incorporar a las y los, pero ¿no será mejor explicitar las y los, como lo hemos hecho? Así lo hace el proyecto, no sé si... No, que el fuero quedó pendiente. No. 1188. Si me permite, Diputada Yemas. en la Comisión de Trabajo aprobamos una modificación para que en todo el Código del Trabajo se trate a las y los trabajadores. Con esa, entonces podríamos inmediatamente adecuarlo si es que, o sea que, claro, falta todavía terminar el procedimiento, pero Entonces quedaría con los mismos términos. No, como O sea, los términos que están enseñando. las y los. Las y los trabajadores y las trabajadoras explicitaban en Es mejor las y los. las y los, perfecto. Para no modificarlo. Sí. Y no les regalamos el neutro. Indicación. O sea, para... Sí. Sí. De acuerdo a la comisión. Entonces, bueno, pero hay que votarla. Sí. Entonces, en votación la letra A del artículo 2 del proyecto 11.888. En votación, diputada Amar, diputada Carvajal, diputada Fernández, diputada Hernando, diputado Belolio. Yo muy brevemente quiero decir que voy a votar en contra porque, como expuse en la sesión pasada, esto lo que hace es desproteger relativamente el fuero que hoy día tienen las mujeres al equipararlo, más encima cuando se sostiene de que aquí hay un mayor costo por parte de los empleadores de contratar mujeres. Subir los costos de todos no es la mejor manera para que se pueda fortalecer o emplear todavía a más mujeres o más jóvenes. Entonces, en vez de querer mejorar las condiciones, lo que se hace es empeorar las condiciones. Y por lo mismo, además, el fuero tiene que ver con el asegurar que la mujer especialmente, y sobre todo cuando se está incentivando que haya lactancia exclusiva, si por alguna razón no está presente en su trabajo, tiene que estar asegurado aquello. No puede ser lo mismo entonces en el caso del hombre, no es equivalente, y por eso es que tiene que haber un privilegio en ese fuero de la mujer con respecto del hombre. Al equipararlo, lo que se hace es desproteger relativamente a la mujer, y yo estoy en contra de eso, así que voto en contra. Muy bien. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Yo me voy a abstener y de alguna u otra manera quiero entender que el fondo del proyecto es otro, entendiendo también la discusión que hay de la forma del proyecto en cuanto a su admisibilidad. Pero no he tenido tampoco la ocasión ni el espacio para exponer que efectivamente yo creo que existe una desprotección a la madre cuando uno le establece un fuero al padre del mismo tiempo, porque nosotros lo que queremos es que finalmente las madres estén tranquilas porque tienen un postnatal de 6 meses y porque eso la hace más vulnerable como trabajadora en una empresa. Por lo tanto, si el hombre no tiene este postnatal de 6 meses y tampoco lo utiliza, la posibilidad que tiene de ocupar el mes y medio, no lo utiliza. Entonces, ¿por qué le voy a entregar un fuero al padre de 1 año?
el mismo que tiene la madre. Cuando una madre tiene 6 meses de vulnerabilidad, de que la echen, de que no estén en su trabajo, de que la reemplacen, de que efectivamente ella pierda su trabajo, porque eso es. Entonces, hoy día, en este minuto, me abstengo porque creo que el fondo del proyecto no busca eso, no busca desproteger a la mujer, muy por el contrario, pero creo que es una discusión mayor y que efectivamente a lo mejor escuchar personas que hablen de la legislación que hay en otro lugar, pero yo creo que efectivamente esto no busca lo que el fondo quiere del proyecto, yo creo que efectivamente está buscando lo contrario. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Presidenta. Yo voto, voy a votar a favor de esta propuesta. Me parece que dentro del proyecto de corresponsabilidad es sumamente clave, porque las normas en las que hemos avanzado de protección a la mujer, en el caso de mujer gestante, embarazada, en el periodo de gestación y después del parto, que tiene que ver con los permisos, los descansos y el fuero, son normas de protección que generan ciertos costos, ya sea para el Estado o la empresa, que son un bien social, por cierto, tanto para la madre como para los niños, pero tienen un costo, obviamente, es una política social que significa un costo que el Estado ha asumido, que la sociedad ha asumido. Y al ser un costo, para el empleador tiende a generar entonces un elemento de discriminación muchas veces al momento de contratar, ¿ya? Sobre todo, claro, la licencia se paga en general, pero el tener ausente una mujer es un costo en sí mismo. Entonces, lo que ha sucedido es que produce una discriminación laboral, ¿ya? Al momento de las contrataciones, porque cualquier empleador prefiere contratar un hombre en edad fértil incluso, ¿ya? Y no una mujer en edad fértil por los costos asociados a estas medidas de protección. Por lo tanto, si es que nosotros equiparamos la cancha en las medidas de protección hombre y mujer en esta lógica de corresponsabilidad, efectivamente, como dice el diputado Belolio, puede generar un costo para la empresa, pero no discriminaría entonces a las mujeres porque es igual. Y por eso el fuero, que es una forma de proteger el trabajo, ¿ya? La fuente de ingreso de los trabajadores y trabajadoras, es necesario también aplicarlo a los hombres cuando son padres, ¿ya? Porque no sirve solamente que no despidan a la mujer que tuvo un hijo o una hija, sino que tampoco despidan del puesto de trabajo al padre, que significa también una fuente de ingreso. Entonces, por eso es importante esta medida de protección al trabajo de los hombres, para que se equipare la cancha, se eviten ciertas discriminaciones laborales y por sobre todas las cosas se garantice la estabilidad financiera de los niños que han nacido en nuestro país, tanto por parte de la madre como de los padres. Así que mi voto es a favor. Estamos en votación. Después le voy a dar la palabra. 7 votos por la afirmativa, Presidenta, 5 en contra, una abstención, aprobado. Bien. Sí, pues además, entonces podrían discriminarlo eternamente. Por eso no hay nada que hacer. No es que te vayan a contratar menos hombres en edad fértil, porque están en edad fértil hasta bien tarde. Ya, pero ¿terminamos la votación? No. Se necesita trabajo, la gente no va a dejar de contratar. Ya, no pueden quedarse sin contratar gente. Subsecretario Ara, tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. No, solo un par de comentarios a propósito que escuchaba que durante la votación habían ciertas inquietudes y la diputada Fernández preguntaba qué pasaba en los países europeos respecto al tema del fuero. Como antecedente, Presidenta, ningún país de Latinoamérica, consagra fuero laboral para los padres. Y menos del 20% de los países de la OCDE tiene algún tipo de fuero. Solo a modo ejemplar, en Alemania, Francia, Croacia, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Hungría, Italia, Inglaterra, Islandia, por decir algunos, no tienen ningún tipo de fuero. Por lo tanto, la gran mayoría, más del 80% de los países de la OCDE, no tienen ninguna norma respecto de fuero laboral respecto de los padres, y por lo tanto es importante hacerlo presente y sin querer ser majadero, Presidenta, además estas normas, y lo hemos manifestado en sesiones anteriores, Puedo continuar, Presidenta, muchas gracias. Al involucrar materia además de seguridad social, también son materias que a juicio del Ejecutivo son inadmisibles, y lo hicimos presente, y lo hicieron presente incluso algunos parlamentarios con reserva de constitucionalidad en algunas de las sesiones anteriores, Presidenta. Si me permite, por el final de la sesión, yo había quedado con una tarea respecto de una propuesta, y si me permite al final de la sesión hacerlo presente.
o lo Depende del carácter de la propuesta, podría ser la hora. No, siempre es positiva la propuesta, Presidenta. No, pues, sin lugar a dudas, pero... No, Presidenta. No, Presidenta. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Me permite? A propósito del subsecretario. Okay. A propósito de la tarea, como va a dar algunos datos, sería bueno también con qué garantía de seguridad social tienen en esos países los padres, a propósito de que tienen menos horas de jornada laboral y además tienen otros beneficios que en nuestro país y ninguno en Latinoamérica contemple, que sería bueno también que usted nos dijera en ese sentido positivo cuáles son las diferencias. Pero, Presidenta, diputada Yemas. es que quiero saber algo como del proceder, porque estamos en votación. ¿Es una indicación la que va a presentar el subsecretario o si no, para terminar con la votación y ahí lo podemos escuchar bien? No, pero es que no tiene que ver con el trámite, entonces terminemos el trámite y recogemos la... O sea, hubiera sido genial que presentara una propuesta de indicación al proyecto. Continuemos entonces con la votación y después escuchamos al subsecretario. Continuamos entonces con la letra B del proyecto, tal como se propuso. Para eliminar la frase, en caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis, también gozará de fuero laboral por un periodo Perdón. Inciso, elimina la frase. Elimina el con todo. Este fuero del padre. Este fuero del padre no podrá exceder de 3 meses. Claro, perdón, exacto. Claro, elimina el límite de los 3 meses. Exacto. El mismo que lo... Esa es la propuesta, para eliminar el límite de 3 meses. En votación. Lo que está dispuesto en el artículo 174, sí. Ok. ¿En votación? En votación. En votación está la letra B del artículo 2. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. Diputada Castillo. Fuera. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Sí, por favor. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Y presidenta. A favor. 7 votos por la afirmativa, 5 en contra, 1 abstención. Aprobado, presidente. Y ahora la indicación de la diputada Mix. Ahora viene que la es la indicación misma de la diputada línea Mix. de los anteriores. Exactamente, la misma línea de las dos anteriores, para incorporar en el inciso. Sobre esa tiene la palabra asesor del Río. Así como en la indicación anterior, en la indicación número 7 de la diputada Mix, quedó plenamente justificado el plazo desde el cual empieza a correr el derecho al permiso de la madre no gestante. Quisiera que se pudiera especificar desde cuándo empieza a correr el fuero de la madre no gestante. Desde la primera solicitud de hora a un médico, desde un examen de laboratorio, ignoro el proceso completo de la gestación. Pero el fuero requiere una fecha cierta. Durante el periodo de embarazo y después, como está señalado en el artículo 101. Porque dice, el artículo 101, que es el que estamos muy fiando, dice durante el periodo de embarazo. Por lo tanto, no puede ser el primer control, sino que cuando ya se produce la gestación y se produce el... En este proceso, y disculpando mi ignorancia al respecto, en este proceso ¿hay alguna definición especial del concepto de embarazo? ¿Desde qué momento se considera que hay embarazo o no? Es que como está regulado ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque dice desde el embarazo. O sea, es que esa duda sería aplicable para cualquier... ¿Qué es lo que se considera embarazo? Que yo no sé, me da la impresión, puedo estar equivocado, que el concepto de embarazo tiene una connotación de fechas distintas al embarazo biológico, llamémoslo común y corriente. Ah, perdón, diputada Castillo. Sí, el embarazo se calcula
Una proyección que se hace desde la última regla y eso lo determina un ginecólogo. Entonces el embarazo se determina por semanas de gestación. Entonces, y las semanas de gestación se cuentan desde la última regla. Esa es la convención que se logró, porque obviamente no sabemos el minuto exacto ni menos la hora de la concepción. Por lo tanto, se rige de acuerdo a la semana de gestación de acuerdo a la última regla. Eso es. En todas las gestaciones. Todas las gestaciones. El FUR, exactamente. Pero es una convención médica que absolutamente es internacional. Bien. En votación la indicación de la diputada Mix. ¿Quién entregué? En votación entonces la indicación de la diputada Mix. Diputada Mar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Pérez. A favor. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Presidenta. A favor. 7 votos por la afirmativa, 5 en contra, 1 abstención. Aprobado, presidenta. Bien. Aprobado. ¿Qué Aprobado. más? Seguimos con la indicación número 16, nuevamente para suprimir los numerales 2 y 3, por lo tanto debemos poner en votación los numerales 2 y 3 del proyecto. ¿No se vota la indicación? Es que la indicación es para suprimir, por lo tanto siempre hemos considerado que es una solicitud de votación separada. Ya. Por lo tanto, debemos votar el numeral 2 del boletín 11.942 en los términos que está propuesto en la columna del medio, en la página 16. Intercálase en el inciso primero del artículo 201, luego de la palabra trabajadora, la frase y el padre trabajador. Espérate, ¿dónde está? Diputado Belolio. Mi impresión es que, Debemos remitirnos a esta. sin perjuicio que nosotros votamos en contra, digamos, El padre trabajador, este boletín queda incompatible con lo aprobado previamente. Entonces, debiese ser... bueno, en claro, verdad, como ya no es una ya- indicación... claro. Pues Ya se resolvió el inciso primero. Claro, se debería quedar como que se Exacto. cae. resuelto, Sí, digamos. Exactamente, tiene razón el diputado Belolio. Ya fue resuelto lo que se modificó en el inciso primero, por lo tanto debe entenderse rechazado. El gozará y gozarán quizás sí vale la pena. Que es más de forma en todo caso. No, queda bien. Solo gozarás, no, está bien así, Sí. porque queda raro. Sí. Y luego... ¿Lo descartamos? Sí. Hay que votarlo, pero no se cae. ¿Cuál dice usted? El gozarán. Que reemplace el gozará por el gozarán, que está acá. Y en caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis, también gozarán. Pero es que se aprobó esto. Los trabajadores gozarán de fuero laboral y estarán sujetos a lo dispuesto. No se cae. Claro, ya estaba modificado en esa parte. Y luego las siguientes modificaciones al artículo 201. También, porque claro, eliminan de su inciso primero la expresión en caso de que el padre, claro, la que se había señalado antes, en caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental. O sea, afectan otras partes del inciso primero. Claro. ¿Las entendemos? Sí. También porque todo afecta en el inciso primero que ya está aprobado. Exactamente. Ahí hay una propuesta en el proyecto para agregar incisos nuevos, inciso segundo, tercero nuevo, el numeral 2 del artículo único del boletín 10.067. Pero ojo que esta no es necesario
La que está... La que dice cómo el padre comunica la paternidad. Si el padre también gozará de inamovilidad laboral durante el mismo periodo y bajo las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, debiendo el trabajador comunicar su paternidad al empleador en la misma forma que la establecía en el artículo 197 para el descanso de maternidad. Que es un procedimiento nomás. Tengo una consulta del derecho en materia de trabajo. Si la inamovilidad es exactamente lo mismo que el fuero. Mi impresión es que no. Y por lo mismo, entonces aquí se está haciendo otra cosa adicional. O sea, no es solamente que tenga fuero, es decir, que no pueda ser despedido, sino que además ni siquiera se puede mover de su puesto. O sea, que es una inflexibilidad adicional, digamos. Lo que pasa es que es importante porque es algo que no se había discutido previamente. Digamos. No es solamente algo administrativo en la forma que se comunica el que se hace uso, digamos, o no, de qué minuto comienza el fuero, sino que también tiene otro aspecto desde la perspectiva del derecho del trabajo. No estamos hablando del fuero, este otro boletín, el permiso de postnatal. Claro, o sea, pero... Bueno, yo el tema del fuero no lo entiendo así. Una persona puede estar, no es un fuero absoluto, o sea, una persona puede ser desaforada y despedida, en fin, eso lo dejo como antecedente, no es que sea un impedimento absoluto para despedir a alguien, eso no es así. Don Francisco del Río. No solamente una cuestión formal de cómo se comunica, sino que también tenía el aspecto de la inamovilidad. Ese es mi punto. Sí, es distinto. Del fuero. Bien. El fuero es un mecanismo de protección del empleo que impide la aplicación o la invocación de ciertas causales de terminación de contrato de trabajo. No es inamovilidad. En los términos que aquí está usada la palabra inamovilidad laboral, no admite excepción alguna. Claro. Está mal planteado, definitivamente, a menos que el espíritu haya sido otra cosa. Pero no yo creo que que quizás quiso decir fuero, no sé. Yo creo que también creo que tiene que ver con fuero y no con inamovilidad. Claro. Se podría hacer una adecuación ahí formal. Pero estamos, todo está, el numeral 1 y 2 son al artículo 101, que es de fuero, no de permiso. Y la indicación de la diputada Luc es suprimir los numerales 1 y 2. Entonces votémoslo, yo creo. O sea, la sugerencia de tus indicaciones, votarlas por separado en el fondo, para suprimirlas. Entonces hagamos esa votación. Que sería votar, estamos en la página 16, en la columna del medio, está el numeral 1 que dice elimínese su inciso primero la expresión en caso de que el padre, y hay otro que es el 2, que agréguese los siguientes incisos segundo y tercero nuevo, que ahí viene lo del padre también gozará inamovilidad, que lo vamos a entender como fuero. Que son dos incisos distintos. No son indicaciones. No, era parte del proyecto original, en la forma en la que estaba planteada. Que hay que votarlo porque... En la página 16, columna del medio, donde dice boletín de 1067, el número 1 eliminaba del inciso primero... Claro. Mi punto es que, dado que dice inamovilidad y que es un concepto distinto, no podemos interpretarlo como que inamovilidad es fuero. Salvo que hagamos una indicación, digamos. Yo lo proponía porque muchas veces se hace así. Pero si quiere la indicación. Yo voy a votar en contra igual, digamos, pero me parece que para ser justo en el procedimiento, digamos, no es lo mismo, digamos. No, es que por eso entendemos que no es lo mismo y la propuesta es que se modifique ese párrafo. Como lo hicimos con el párrafo anterior donde pusimos las y los. Para no presentar la... No. De fuero laboral en vez de inamovilidad. Entonces, en ese entendido. No, como un acuerdo de la comisión que modifica la... Que sería el padre también gozará de fuero laboral. Eso votaríamos, pero primero tenemos que votar el anterior, que es el 1. Exacto. Se vota el número 1 del artículo único del boletín 10.067. ¿Lo puede leer? Que elimina del inciso primero la expresión.
Vamos a votar el 1, para que lo... La eliminación de esa frase en el inciso primero del artículo 201. ¿Y qué es lo que se está eliminando? La frase: en caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis, también gozará de fuero laboral por un periodo equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los 10 días anteriores al comienzo del uso del mismo, y con todo este fuero del padre no podrá exceder de 3 meses. Eso es lo que está actualmente en el artículo 201 y que se pretende eliminar por este proyecto. ¿Entendieron? Sí. ¿En votación? En votación entonces. Si están de acuerdo con el proyecto. O sea, con el proyecto que propone eliminar esa... Exacto. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Carvajal. Diputada Fernández. Diputada Hernando. Diputado Belolio. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Yomans. Presidenta. 7 votos por la afirmativa, 5 en contra, 1 abstención. Aprobada esa norma del artículo. Y luego, el mismo proyecto propone agregar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente. ¿Y qué propone? El padre también gozará de fuero laboral, en los términos como se acordó acá, durante el mismo periodo y bajo las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior, debiendo el trabajador comunicar su paternidad al empleador en la misma forma que la establecida en el artículo 197 para el descanso de maternidad. Para estos efectos, la afiliación deberá estar determinada ya sea legalmente, por sentencia judicial, por reconocimiento voluntario o por cualquier mecanismo que sea reconocido por el ordenamiento que sea válido para ello. Por otra parte, estará protegido por esta inamovilidad laboral el trabajador, por este fuero laboral, el trabajador o trabajadora que dé total cumplimiento a las obligaciones alimentarias establecidas en la ley para el menor cuando el padre o madre no haya dado cumplimiento a ellas, independiente de la relación de parentesco que medie entre el menor y el trabajador o trabajadora. En este caso, el trabajador incumplidor o la trabajadora incumplidora no podrá invocar el derecho a fuero laboral establecido en este artículo. Puede hacer la consulta. Esta norma escapa a la regulación tradicional del fuero. Quisiera, a ver, me represento la siguiente situación. El fuero de la madre proviene de un hecho indudable, que es la maternidad, ¿ya? El certificado médico. Cuando yo digo que para acceder al fuero del padre, la maternidad tiene que estar adscrita o tiene que estar reconocida por un reconocimiento voluntario. Perdón la expresión, yo puedo reconocer voluntariamente la paternidad sobre cualquier recién nacido, cualquier persona que esté embarazada, reconozco la paternidad y accedo al fuero. ¿Cómo opera eso? O sea, porque las alternativas son o reconocimiento voluntario o sentencia judicial. O sea, unas se excluyen a la otra. No, estamos hablando del fuero, en las mismas condiciones que la madre, o sea, desde el embarazo. Que no es el padre biológico y hay un reconocimiento voluntario, que eso pasa y está permitido. Pero ¿qué pasa si es como que anda reconociendo? No, perdón, Presidenta, es que la pregunta no quisiera caricaturizarla, sinceramente, porque es una institución nueva. Yo quisiera hacerme de un fuero, ¿ya? Y una persona, una vecina, quedó embarazada. Y yo reconozco esa paternidad voluntariamente. Voy al registro civil y la reconozco. Y me hago del fuero de 2 años. No hay nada contra eso en la norma. A eso me refiero, porque está mal construida la norma. A ver, perdón. No. Diputada es que lo que pasa, es que tiene la palabra. Ese es un problema que se genera porque el reconocimiento de la paternidad en Chile es voluntario, pero es un problema que tiene consecuencias infinitas. Y que la regulación de eso, de hecho, también creo que es algo que debiese regularse de manera mejor, porque no puede ser que cualquier
persona vaya e inscriba un hijo que no tenga una afiliación determinada como padre. Pero eso no es un problema ni de este proyecto. No, lo que lo permite es la legislación actual que hace que el reconocimiento de la paternidad sea voluntaria, que es algo que existe previo a este proyecto. ¿Cómo puede el empleador entender que un trabajador con fuero reconozca un niño X que puede no ser su... Es que el reconocimiento de un niño X es posterior al nacimiento. Y cuando es posterior al nacimiento hay una afiliación, por lo tanto el empleador no tiene nada que comprobar, sino que tiene un derecho filiativo constituido a su favor. Ya, diputado Belolio. Y no sé si está la... ¿No? Yo creo que son dos cosas, porque si realmente lo que se quisiera es proteger el fuero del padre, que no es el padre biológico, sino que reconoce al hijo, tendría que decir que es espérate, exactamente dónde dice, en el reconocimiento conforme a la ley XXX, porque de lo contrario no estaría cumpliendo ningún tipo de requisitos, digamos, que son los que aparecen, no sé exactamente en qué lugar. Porque o si no, lo que podría ocurrir es que el padre biológico y el padre, que es quien está con la madre, ambos toman el fuero, porque podrían ambos llevar el certificado de nacimiento y decir, uno, yo soy el padre biológico, lo cual sería verdadero, y el otro podría decir, no, pero yo soy la pareja, y por tanto, como soy la pareja, soy el padre, y después los derechos... Sí, pues. Es que, no. Lo que estoy diciendo es que los derechos de filiación son excluyentes, pero tal como está redactado esto, no quedarían como excluyentes, salvo que se dijera expresamente que son excluyentes. Ese es mi punto. Entonces, no está bien construida este artículo de manera que no queda como excluyente y podría permitir el absurdo de que el padre biológico, con el certificado de nacimiento, aún sin reconocerlo, dijera, aquí está, bueno, pero es que si no la pregunta es ¿de cuándo parte el fuero? Porque de lo contrario, no sé, no quiero ponerme como en ejemplos, digamos, pero la pareja que lo reconoce voluntariamente, por supuesto que tendría que ser como un poquito, bueno, no necesariamente tiene que ser posterior, digamos, pero ya, está embarazada, entonces hay que saber exactamente de cuándo partiría el fuero, pero ¿cuándo adopta el fuero él? ¿Desde que está embarazada la pareja? Eso no está claro. Por lo que está claro es, claro, cuándo comienza el embarazo y cuándo va a terminar, evidentemente. Entonces, no es lo mismo, en este caso, para quien reconoce voluntariamente, y tal como está descrito acá, no queda como incompatible el que puedan reconocer los dos. Ese es el problema. Entonces, salvo que diga, bajo los requisitos de la ley o procedimiento judicial, pero aún así todavía queda una duda. Que es que cuánto se demora el procedimiento judicial en darle la tuición o la filiación. Y si eso es muy posterior, imagínense que se demore un año. ¿Y el fuero ya pasó? ¿O el fuero quedó pendiente, digamos? ¿Se entiende cuál es el problema? Porque no queda claro desde cuándo se inicia para quien reconoce voluntariamente cuándo se inicia. Porque si usted me dice, no, mire, es solo para el padre biológico, claro, es más fácil saber exactamente cuándo. Pero si no es el padre biológico, es difícil saber cuándo. Para hablar al resto, diputada Hernando, solo agregar que ese problema existiría ahora con los permisos, porque el permiso se da al padre y el padre tiene que dar la constancia de que va a hacer uso del permiso. Es la misma situación. O sea, el problema que usted plantea, diputado, por el tema del fuero sería aplicable a cualquier otro permiso. No, pero eso tiene que ir con el tiempo. La prioridad la tiene la diputada Hernando. Y vamos a cerrar este punto, además que nos queda la indicación de la diputada Giles, que recoge el espíritu del último párrafo, que tiene que ver con excluir a los que no se hacen cargo de la pensión alimenticia, por ejemplo. Gracias, presidenta, por su intermedio. Yo soy autora de una moción que tiene que ver solamente con fuero, que está en la Comisión de Trabajo. Y en ese caso, lo que nosotros hicimos fue establecer que lo que busca con el fuero es proteger que el que mantiene
a la familia, que mantiene a la mujer o al hijo, no pierda su trabajo, su fuente laboral, hasta un año después que ha nacido. Y por lo tanto, a mí me parece bien el espíritu de esto, pero habría que clarificar que es aquella persona, no la que hace la declaración de paternidad, sino que es el que está viviendo bajo el mismo techo y o proporciona una remuneración mensual o mantiene al hijo. Eso. Diputada Carvajal. Yo creo que la duda que ha planteado por su intermedio presidente el diputado del Olio es decir, y hay dos cosas que yo quisiera aclarar, si es que es así, para la práctica no hay duda respecto a quién sería en este caso el padre, el que reconoce, no, sino que aquel quien lo reconoce. No pueden haber dos reconocimientos. Y cuando hablamos de reconocimiento, nos vamos a las normas de reconocimiento que establece el Código Civil y que responden, ¿cierto?, a las características generales, el que va y de manera voluntaria reconoce un hijo, o bien el que lleva el certificado donde queda consignado que los padres, etcétera. Pero hay un solo reconocimiento, no hay dos. Por tanto, ¿qué duda podría caber? Está bien, sí, pero ese es un procedimiento que se lleva a una sentencia y se discute. Es un derecho filiativo. Ya, pero si me permite, ese es un caso que amerita, ¿cierto?, un procedimiento que está consagrado y que tiene que ver con una discusión de paternidad en el fondo, más allá del reconocimiento. Lo que quiero dejar en claro hoy día es que no existen dos reconocimientos, ni menos dos simultáneos, hay uno solo. Y en tanto, esta norma debiera aclararse diciendo el fuero, ¿cierto?, va a operar respecto al reconocimiento que se hace de acuerdo a las normas generales. Ya, el asesor Francisco Riotto parece Desde una allí, propuesta, digamos. vamos para poder escucharlo, prorrogar por última instancia hasta las 5. No se puede. Bueno, hasta 1 minuto para las 5. 1 minuto para las 5. 1 minuto para las 5. 5 para las 5. 2 minutos. Entonces votemos. Solo decir, Presidenta, que tiene toda la razón lo que señala la diputada Carvajal por su intermedio, pero eso es a partir del nacimiento. Aquí la composición del lugar es la siguiente. Una vecina, perdón, y lo quisiera hacer descarnado, una vecina mía está embarazada, puede que no tenga pareja o tiene pareja, no sé. Yo voy y reconozco esa paternidad desde el momento en que está embarazada, no desde el nacimiento. No hay ningún proceso judicial de reconocimiento acá. Y me hago de un fuero de 2 años. Es distinto hacerse un permiso de 5 días, hacer todo eso para hacer un permiso de 5 días es absurdo. Pero para un fuero de 2 años sí. Por eso la norma está mal construida, incluso para lo que se quiere proteger, que es lo que señalaba por su intermedio la diputada Fernández. Es que te decía, el padre también gozará de fueros laborales desde el momento del nacimiento del hijo y bajo las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior. Pero un fraude de ley, se está poniendo en un caso de fraude, de mala fe. Bueno, entonces vamos a ponerlo en votación. ¿Me queda más claro que lo otro? A mí no me quedó claro qué quería reemplazar esta indicación. Ese es el tema, por la manera que está formulada. Ya, vamos en votación. Y votamos después el de la diputada Giles. Entonces, en votación... El 2. Sí. Votación numeral 2, que agrega los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, que ya leí. Diputada Amar. Diputada Carvajal. Diputada Fernández se fue. Diputada Hernando. Diputada Fernández, perdón. Estaba a favor. Diputado Belolio. Diputado Luc. Diputada Luc. Diputada Castillo. A favor. Diputado Sandón. Diputada Pérez. Me abstengo porque creo que se podría llegar a una mejor reacción y buscar el fondo que entiendo que hay, pero hoy día queda bastante
poco claro. Podemos tener personas con fuero sin que aún nazca el bebé, entonces me complejiza aquello. Me hubiese gustado que hubiésemos podido aquí concretar alguna otra indicación, pero no, como está, creo que voy a abstenerme en este momento. Diputada Sabat. Diputada Troncoso. Diputada Yemás. Voy a votar a favor, pero sí, yo recojo lo que dice la diputada Pérez, pero yo creo que el problema no fue en esta pasada, sino lo que ya habíamos votado con anterioridad. Entonces, bueno, eso. Pero igual voto a favor por el espíritu de la legislación y, bueno, vamos a tener que presentar alguna indicación para arreglar lo anterior que quedó. Diputada Vallejo. Sí, yo creo que el ánimo era poder corregirlo inmediatamente, pero no dio el tiempo, ni la aprobación del diputado Belolio, pero se entiende que el fuero podríamos convenir, y esto podemos traducirlo a más indicación en la sala. Sí, claro, de que el fuero para el padre empiece a correr desde el momento del nacimiento, me parece lógico, creo que despeja mucho las posibles trabas que se puedan suscitar con esto, o problemas que se puedan suscitar con esto, así que voy a votar a favor porque voto a favor del espíritu, sin perjuicio de que creo que es posible mejorar la norma. Bueno, hay 6 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención, por lo tanto se entiende rechazado, Presidenta. Es que el vínculo filiativo surge desde el nacimiento. Ya estamos. ¿Es razonable que el fuero para padres? Sí, lo que pasa es que el párrafo dice desde el momento del nacimiento. Sí. ¿Estamos votando? Sí, pero estamos listos con esta votación. ¿Y la última? Si estamos votando, ¿podemos suspender? Hasta la 21. Sí, o sea, hemos ido dejando votaciones Ya, siempre pero- pendientes. Pero la hora... Nos quedan 19, 20 y 21. ¿Cuál queda? 19, 20 y 21. Por hora. Sí, estamos. Sí, por haberse cumplido el objeto de la acción se da por finalizada. Thank you.